Llevaba 3 años de relación discreta con Chloe cuando, de repente, anunció a todo el mundo que estaba comprometida. El hombre no era yo. Alguien que conocía nuestra historia se disgustó por mí, pero Chloe solo soltó una risa fría. Si sientes tanta lástima por él, ¿por qué no te casas tú misma con ese perdedor sin Blanca? Poco después, la salud de mi abuelo empeoró considerablemente y nuestra empresa familiar estuvo al borde de la quiebra. Me vi entre la espada y la pared y tuve que anunciar públicamente que mi esposa estaba embarazada para poder asegurar mi herencia. Señor Foster, preguntó un periodista, ¿tiene su hijo algún parentesco con la señorita Vance? Logré esbozar una sonrisa tranquila ante las cámaras. Mi hijo no tiene nada que ver con la señora Vance. Después supe que cuando Chloe me vio tan pálida en la tele, destrozó todo en su habitación. Poco después, alguien le sacó una foto a la heredera más reservada y misteriosa de Nueva York susurrándole a un hombre en una calle concurrida. Adam, dijo. Nuestro bebé tiene casi 1 año y pronto dirá papá. ¿Cuándo lo haremos oficial? Cuando abrí la puerta del cuarto privado, Chloe estaba arrodillada, sosteniendo un enorme anillo de diamantes, pero no me estaba proponiendo matrimonio. Delante de ella había un joven apuesto y bien vestido con camisa blanca. Se emocionó hasta las lágrimas, asintió y dijo, sí, acepto. Entré. Chloe ni siquiera levantó la vista, completamente concentrada en deslizar el anillo en el dedo del joven. No fue hasta que sus amigos lo llevaron al baño para que se tranquilizara que Chloe finalmente me dirigió una mirada distante. Julian es un chico sencillo y tímido. Me costó mucho convencerte. Lo mejor sería que nunca se enterara de la complicada historia que hay entre nosotros. Hizo una pausa. Además, aceptó mi propuesta. Mañana anunciaré nuestro compromiso. Chloe y yo mantuvimos una relación secreta durante 3 años. Aparte de nuestros abuelos, solo un puñado de personas de nuestro círculo social conocía la verdad. Cuando ella dijo eso, los pocos presentes que sabían lo que ocurría me miraron. Respiré hondo. Chloe, ¿podrías posponer el anuncio, aunque sea 1 mes? No, 2 semanas. Chloe soltó una risita, con un leve brillo de burla en los ojos. Adam, ¿hemos llegado a esto y sigues aferrado a mí? Chloe, por los viejos tiempos, basta. El rostro de Chloe se volvió gélido mientras golpeaba la mesa con la copa de vino. 3 años. Mi familia ha cubierto al menos $300 millones de las pérdidas de la suya. ¿No es suficiente? Me quedé sin palabras. Deberías irte. No quiero que Julian vuelva y se haga una idea equivocada. Me giré rígida. Al abrir la puerta para salir, oí a Chloe decirle a alguien, si te da tanta pena, ¿por qué no te casas tú misma con ese pobre diablo? No pude evitar reírme de mí misma. La familia de acogida había caído en desgracia. Tras el fallecimiento de mis padres, la empresa estuvo a punto de quebrar. Pero Chloe parecía haber olvidado que fue nuestra familia, en la ruina, la que les salvó la vida a ella y a su abuelo tantos años atrás. Lo único que recordaba era su resentimiento, la sensación de que mi familia le había echado esa deuda en cara. Me obligó a estar con ella. La noticia del compromiso de Chloe y Julian se extendió rápidamente por todo Nueva York. Mi abuelo, que ya estaba delicado de salud desde la muerte de mis padres, se puso tan mal que acabó en la UCI. Mientras yo estaba en el hospital vigilando las 24 horas, mi tío se impuso en la empresa. Antes, con el respaldo de la familia Vance, no se habrían atrevido a hacer nada. Pero ahora que era huérfano y no tenía a nadie que me apoyara, no tuvieron ningún problema en intentarlo. En un breve instante en que estuvo despierto, mi abuelo me apretó la mano y solo dijo una cosa, Adam, la empresa fue el trabajo de toda la vida de tus padres. Aunque tengas que quemarla hasta los cimientos, no puedes dejar que esos buitres se apoderen de ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No te preocupes, abuelo. Tengo un plan. Mi tío y su familia estaban obsesionados con una antigua regla familiar. Un heredero varón de la familia Foster no podía heredar el negocio sin tener un hijo propio. La estaban usando como excusa para hacerse con el control de todo. Pero no iba a permitir que ganaran. La semana después de que Chloe anunciara su compromiso, tomé la decisión más absurda, pero a la vez la más importante de mi vida. Necesitaba un hijo que heredara el negocio familiar Foster.
nuestro mayordomo de toda la vida, el señor Jardín, colocó frente a mí un expediente con la información del candidato finalista. Señor Adam, por favor, échele un vistazo. El expediente era sencillo. La mujer era de Los Ángeles y llevaba el apellido de su padre, lo que sugería que provenía de un hogar monoparental. Su expediente académico era impresionante, prueba de su gran inteligencia y buena genética. Un informe médico detallado confirmó que no tenía antecedentes penales ni problemas ocultos. Lo más importante es que el rostro de la fotografía era tan deslumbrante que casi resultaba desorientador. Señor Jardín, ¿está seguro de que una mujer tan excepcional necesita hacer este tipo de trato?, pregunté, perplejo. El señor Jardín sonrió amablemente. Parece que alguien de su familia está gravemente enfermo y necesita mucho dinero con urgencia. Pensé en mi abuelo en el hospital y sentí una punzada de compasión. Dale 500.000 más. Sí, señor Adam. 12 días después del anuncio de Chloe, que casualmente también fue el día de mi propio compromiso, conocí a una mujer llamada Sophia Reed. Vestía una sencilla camisa y pantalones negros, sin ninguna marca visible. Probablemente eran prendas baratas de unos grandes almacenes, pero incluso un conjunto de menos de $100 no le quedaba mal. Tal y como estipulaba el contrato, llevaba los ojos vendados con una venda de seda negra. Cuando abrí la puerta, se levantó instintivamente y se giró hacia el sonido. Entonces me di cuenta de lo alta que era, al menos 1,68 metros. Mi mirada se posó en el rostro de Sophia Reed, que estaba a mi lado. Tenía los labios finos. Había oído que las personas con labios finos eran naturalmente frías. Por un momento me quedé pensativa. Ser fría era bueno. Cold Hearted era perfecto para este tipo de transacción. Una ruptura limpia, sin ataduras. Justo cuando iba a hablar, sonó mi teléfono. Contesté. La voz de Chloe me sonaba extrañamente desconocida. Adam, ¿por qué no me dijiste que el abuelo estaba en el hospital? No es ningún secreto. ¿Dónde estás ahora? Voy a recogerte. Podemos ir juntos al hospital a verlo. No es necesario. Adam, tu abuelo siempre fue muy bueno conmigo. Quiero que tenga algo de tranquilidad en un momento como este. Dije que no es necesario. Gracias por la consideración. Adam, deberías saber cuándo parar. Su voz ya denotaba una ira contenida. La conocía bien. Para alguien tan orgullosa y arrogante como ella, llamarme para ofrecerme una rama de olivo era un gesto inusual. Pero realmente no era necesario. Al fin y al cabo, era demasiado tarde. Cuando abrí los ojos al día siguiente, estaba en pijama, limpio y suave. El otro lado de la cama estaba vacío, como si todo lo de la noche anterior hubiera sido un sueño. Me levanté de la cama a regañadientes para asearme. Cuando bajé a desayunar, el señor Jardín me informó de que Sophia Reed se había marchado durante la noche, tal como habíamos acordado. Me senté a la mesa. Al recordar su osadía anoche, como perdí el control y cedí, sentí un calor en la nuca. ¿Le pagaron? Se transfirió un tercio del pago según lo acordado. El resto se pagará al confirmarse. Asentí y no dije nada más. En el Hotel Intercontinental, Sophia Reed ya se había cambiado de ropa hacía rato. Después de nadar en la piscina privada de la azotea, el mayordomo de su familia ya la esperaba en la sala. Tu madre se enteró de que estabas en la ciudad. Le gustaría que cenaras con ella esta noche. Sofía tiró la toalla a un lado con displicencia y sonrió con picardía. Ella se trae algo entre manos, ¿verdad? Cumplirás 25 años después de Año Nuevo. No puedes culpar a tu madre por estar ansiosa. Sofía fue a la nevera y cogió una botella de agua. Se echó hacia atrás el cabello empapado, dejando al descubierto una frente lisa y un cuello pálido. ¿Qué prisa había? Dentro de poco, podría tener que preocuparse por otro yerno. Sofía bebió un poco de agua y bromeó con el mayordomo, a quien conocía desde niña. El mayordomo estaba horrorizado. Mi querida señorita, no puede estar hablando en serio. Usted es la única heredera de las familias Grant y Miller. Eres más valiosa que el oro. No puedes tomarte esto a la ligera. El hombre que se case contigo debe hacerlo con toda la ceremonia apropiada.
Lo sé. Sofía se sentó en el sofá, con la mirada fija en la marca de la mordida aún visible en su antebrazo izquierdo. Al recordar aquella noche, una mirada dulce suavizó lentamente sus facciones. El día antes de volver a ver a Sofía, me encontré con Chloe en una fiesta. Para mi sorpresa, no estaba con su prometido, Julian. Tras divisarla a lo lejos, aparté la mirada. Hoy fue el cumpleaños de la señora Dalton, una amiga de la familia. Decidí asistir con la esperanza de reencontrarme con algunos viejos conocidos de mis padres. Sin embargo, quedó claro que había sido demasiado ingenua. Siempre había sabido que los amigos desaparecen cuando se acaba la fortuna, pero vivirlo en carne propia era algo totalmente distinto. Aunque mi relación con Chloe había sido un secreto, algo así no se puede mantener completamente oculto. Durante esos 3 años, sin duda me beneficié de la influencia de la familia Vance para afianzar mi posición. Pero ahora que Chloe había anunciado su compromiso, ¿quién se fijaría en una huérfana sin Blanca como yo? Mi copa quedó suspendida en el aire, un momento incómodo, antes de que la señora Dalton, como si acabara de verme, chocara finalmente la suya con la mía. Era obvio que no tenía intención de entablar conversación. Desde luego, no iba a seguir haciendo el ridículo. Brindé y me retiré a un rincón tranquilo. El desaire tan frío me puso de mal humor. Sin darme cuenta, ya había bebido demasiado. En algún momento, Chloe apareció a mi lado. ¿Adam? Me miró de arriba abajo con su habitual aire de superioridad, pero ya no sentía la necesidad de andar con pies de plomo, intentando desesperadamente mantener nuestra relación. ¿Señorita Vance? Tras un saludo gélido, me dispuse a marcharme. Chloe me bloqueó el paso. Adam, fui a ver a tu abuelo hace unos días. No está bien. Lo sé. El médico habló conmigo. La voz de Chloe pareció suavizarse. Adam, también me he enterado de la reciente agitación en la empresa familiar. ¿Qué intentas decir, señora Vance? La miré con expresión serena pero distante. De joven, era realmente ingenua. Pensé que, como nos conocíamos desde la infancia, habíamos crecido juntos y mi familia les había hecho un gran favor a ella y a su abuelo, seguramente me trataría bien. Pasé por alto por completo que, si a una mujer no le caes bien, ni siquiera una deuda de gratitud puede obligarla. Y que mi familia se aprovechara de ese favor fue, en sí mismo, un acto despreciable. Pensándolo bien, Chloe no me había hecho nada malo. Al fin y al cabo, las cosas del corazón no se pueden forzar. Chloe dio un paso al frente lentamente y me tomó la mano con delicadeza. Adam, si no fueras tan terco, no me opondría a ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. Al fin y al cabo, tu familia nos salvó a mi abuelo y a mí. Chloe soltó una risita. Llevo días esperando a que cedieras. Adam, nos conocemos desde hace tantos años. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras te hundes. Chloe, di lo que quieres. No me casaré contigo, pero podemos mantener nuestro acuerdo anterior. Miré a Chloe, sorprendida. Después de todo, la forma en que le había propuesto matrimonio a Julian esa noche había sido tan sincera, tan profunda, que podría haber movido cielo y tierra. Al parecer, todo había sido una farsa. Ya estás comprometida. ¿Y qué? ¿Quién de nuestro círculo no tiene algún que otro amigo o amiga por ahí? Chloe me miró con orgullo y aire de suficiencia. Adam, con la empresa de acogimiento familiar en la situación actual, deberías saber cuál es la decisión más acertada. Estar conmigo solo puede traerte beneficios, Chloe. La interrumpí con disgusto. Hasta hoy, sinceramente no te odiaba en absoluto. De hecho, estaba reflexionando sobre lo despreciable que había sido mi familia al usar ese favor contra ti. Pero ya no pienso así. Chloe, eres una auténtica basura. Si mi familia hubiera sabido que estaban salvando a una víbora desagradecida, una auténtica sinvergüenza, se habrían arrepentido profundamente de haberle echado una mano. Adam, hablar de más no te va a servir de nada. Piensa en el trabajo de toda una vida de tus padres. Si se pierde por tu culpa, ¿qué pensarían desde la tumba? Si mis padres supieran que mantuve la empresa siendo tu amante secreto, jamás me lo perdonarían. Adam, piénsalo bien. Sabes que no te daré una tercera oportunidad.
Tomé mi vaso y le arrojé la bebida a la cara. «Fuera». Chloe palideció. Estaba furiosa, sin duda. Incluso me temí que me pegara. Jamás habían tratado con tanta falta de respeto a una princesa como ella. Adam Foster, estaré esperando el día en que te arrepientas. El día en que vuelvas llorando y suplicándome. Dicho esto, Chloe se dio la vuelta y se marchó. Un murmullo de susurros llenó la habitación. Me quedé allí, ajena a todo, luego me di la vuelta y salí. En cuanto subí al coche, el señor Jardín me llamó. Señor, ella está aquí. Lo sé. Estoy de regreso. Colgué el teléfono y me quedé mirando el cielo por la ventanilla del coche. Al día siguiente de registrar el matrimonio, mi abuelo fue declarado nuevamente en estado crítico. Mientras mis familiares me acorralaban en la oficina, exigiendo que les entregara el sello de la empresa, llamé a los medios de comunicación y convoqué una rueda de prensa. En la conferencia anuncié mi matrimonio y presenté a mi esposa y a mi hija, a quienes nunca se había visto en público. Declaré que seguiría al frente de la empresa que mis padres habían fundado. Poco después de una breve sesión de preguntas y respuestas con los periodistas, recibí una llamada de Chloe. Estaba furiosa, con la voz ronca. Adam Foster, jamás me acosté contigo. ¿Qué es esto de la niña? Es una treta que te has inventado, ¿verdad? Comprendía la ira de Chloe. En total, apenas había pasado un año desde que rompimos. Tienes razón. Nunca te acostaste conmigo. Pero yo nunca dije que el niño fuera tuyo, ¿verdad? Entré en el ascensor y me miré en el espejo. Chloe, rompimos hace mucho tiempo. Nuestras vidas ya no tienen nada que ver. Por favor, no me vuelvas a llamar. ¿Qué demonios está pasando? Más te vale que te expliques. No contesté. Colgué y borré su número al instante. A partir de ese momento, este sería mi mayor secreto. La mujer, Sophia Reed, se había quedado con el dinero que le di y había regresado a Los Ángeles tras dar a luz a nuestra hija. Jamás volveríamos a vernos. Contrario a lo que esperaba, mi hija no se parecía mucho a mí. El señor Jardín dijo que sus ojos, cejas y mandíbula eran la viva imagen de Sophia Reed. Llamémosla Lily, dije. Al mirarla, a menudo sentía una sensación de desorientación. Le había vendado los ojos a Sofía para que no supiera cómo era ni quién era. Pero el señor Jardín la había visto. Si él lo decía, debía ser cierto. Así que así eran los ojos de Sophia Reed. Aun con los ojos vendados, pude intuir que era hermosa. Una mujer así, una vez superada su difícil situación, tendría un futuro prometedor. Seguramente desearía olvidar ese sórdido capítulo de su vida incluso más que yo. Así que no tenía que preocuparme de que apareciera de repente para pelear por la niña. No tenía que preocuparme de volver a verla jamás. Pero cada vez que miraba a mi hija, no podía evitar pensar en esas 2 noches. En esta vida, tal vez sea la única mujer con la que esté. Y esas 2 noches podrían ser todo el placer que conozca. Para celebrar el primer mes de Lily, la famosa y misteriosa familia Reed de Nueva York, conocida por su hermetismo, le envió un regalo extravagante. Me sorprendió. Los Vance, incluso en el apogeo de su influencia, no se comparaban con los Reed, y mucho menos con la ahora desaparecida familia Foster. Las familias Foster y Reed jamás habían tenido tratos. Ni siquiera estábamos al mismo nivel. ¿Por qué enviarían un regalo tan valioso? Lo que más me sorprendió fue que, cuando Lily cumplió 100 días, la propia señora Reed vino a visitarme y me invitó a una pequeña reunión en 3 días. Estaba muy preocupada y confundida. Pero la señora Reed era una mujer cálida y amable, y no parecía guardarme rencor. Sentía un cariño especial por mi hija. Durante su visita, además de traerme un regalo, también trajo un generoso obsequio para Lily. Al marcharse, sostenía a la bebé en brazos, incapaz de soltarla, y volvía la mirada con una expresión anhelante que no hizo sino aumentar mis sospechas. Así que, 3 días después, cuando fui a verla, le pedí expresamente al señor Jardín que se quedara en casa cuidando a la niña. Solo llevé a mi asistente y a mi chofer al club privado de la señora Reed. Mi coche acababa de aparcar cuando varias personas salieron corriendo a recibirme. Señor Foster, pase,
por favor. La señora Reed le está esperando. Sí, nos dijo que esperáramos fuera a que llegara su coche. Gracias, dije con una sonrisa amable, siguiéndolos hacia el salón lleno de flores. Inesperadamente, vi un Bentley gris oscuro que se detenía lentamente a lo lejos. El conductor se apresuró a abrir la puerta y una mujer de porte exquisito descendió del coche. A través de una hilera de árboles en flor, apenas pude distinguir su silueta. Pero, inexplicablemente, mi corazón dio un vuelco. Me detuve en seco. Nunca había visto a Sophia Reed a la luz del día ni bajo luces brillantes, pero en cuanto la vi, me resultó extrañamente familiar. Enseguida deseché la idea. Sophia Reed era de Los Ángeles. Su madre también. El señor Jardín la había elegido precisamente porque no era de Nueva York y vivía lejos, en Los Ángeles. No iba a aparecer de repente en Nueva York. Pero no es que yo fuera dueña de Nueva York. No tenía poder para prohibirle a Sophia Reed que pusiera un pie aquí. No sería extraño que viniera a la ciudad. ¿Podría ser ella, señor Foster? Preguntó en voz baja la persona a mi lado. Volví en mí y me apresuré a alcanzarla. ¿Tiene la señora Reed otros invitados hoy? Preguntó la persona frente a mí con una cálida sonrisa. Nuestra joven ama acaba de regresar a la ciudad. Señaló entonces el Bentley. Ese es su coche. Así que la mujer que vi era la única hija de la señora Reed. La señora Reed se había casado con un miembro de la familia Reed de Los Ángeles. Era lógico que su hija se llamara Reed. Así que no era Sophia Reed. Suspiré aliviada, pero a la vez sentí una inexplicable decepción. Esa sensación de pérdida me hizo querer reírme de mí misma. ¿Por qué debería estar decepcionado? ¿Acaso esperaba en secreto volver a ver a Sophia Reed? Nuestra relación no era más que una transacción comercial. Una vez cerrado el trato, debería haber sido una ruptura definitiva. Mientras pensaba esto, mi mente seguía aturdida. Al entrar en el vestíbulo, oí risas. La persona que hablaba con la señora Reed probablemente era su hija. Instintivamente alcé la vista y me encontré con sus ojos. Eran unos ojos que jamás había visto, pero sentía como si los hubiera visto incontables veces. Se me paró el corazón por un instante. Mis pensamientos se congelaron. El señor Foster está aquí. La señora Reed se levantó con una alegre risa, me tomó de la mano y me condujo a un asiento. Luego ordenó a los sirvientes que trajeran té. Sofía, este es el señor Foster. La señora Reed miró a su hija, luego a mí, y su sonrisa se ensanchó. Señor Foster, esta es mi hija, la inútil. Señor Foster, he oído hablar mucho de usted, dijo Sophia Reed, acercándose a mí y extendiéndome la mano. Mi corazón volvió a latir, acelerándose gradualmente. Mi mente seguía en blanco, pero un zumbido comenzó a resonar en mis oídos. No respondí cortésmente. No le di la mano. Incluso miré a la señora Reed con una falta de educación asombrosa. Señora Reed, ¿cómo la llamó? La señora Reed pareció sorprendida, pero aún así sonrió. Es su nombre, Sofía. Sofía Reed, murmuré, repitiendo el nombre. Sofía Reed. Miré a la mujer que tenía delante. Era casi de la misma altura que la Sofía que yo conocía. Si le tapaba los ojos y las cejas, dejando solo la nariz y los labios al descubierto, mi cuerpo se tambaleaba ligeramente. ¿Señor Foster? Sophia Reed extendió la mano rápidamente para sostenerme, pero la aparté, levanté la mano y le cubrí suavemente los ojos. Exactamente igual. Exactamente igual. Recordaba la primera noche que pasamos juntos. Pensé que Sophia Reed tenía los labios algo finos, y la gente decía que esas mujeres eran frías. Pero para mí, la frialdad era una virtud. La frialdad era más apropiada para esta transacción. Pero si Sophia Reed era ella, ¿por qué me engañó así? Era una princesa, nacida en cuna de oro, increíblemente rica, y aún así fingió ser una estudiante pobre y aceptó un trato tan ridículo conmigo. En fin. Digamos que fue por diversión, por la emoción. Después de la transacción, deberíamos haber seguido caminos separados. ¿Por qué apareció de repente en mi vida, inmiscuyéndose en la mía y en la de mi hijo? En ese momento,
Todo cobró sentido. Comprendí por qué la familia Reed había enviado un regalo para la celebración del primer mes, por qué la señora Reed había visitado personalmente a Lily cuando cumplió 100 días y por qué la adoraba tanto. Todos lo sabían. Sabían que Lily era hija de Sophia Reed. Querían quitarme a mi hijo. Dejé caer la mano del rostro de Sophia Reed. Estaba claramente presa del pánico. Adam, instintivamente intentó agarrarme, pero le aparté la mano. Lo siento. No me encuentro bien. Tengo que irme. Señor Foster, está usted muy pálido. Deje que Sophia lo lleve. Me sequé una lágrima y miré a Sophia Reed, incapaz de reprimir una risa amarga. Sophia Reed. ¿Debo llamarte Sophia Reed o señorita Reed, la heredera? Adam, no me entretuve. Tomé mi bolso y me di la vuelta para irme. La señora Reed y Sophia me siguieron, pero no quise detenerme ni un segundo. Todo había sido demasiado repentino, demasiado para mí. Me sentí como un payaso al que le habían ocultado todo el tiempo. Adam, ¿me escuchas un momento? Sophia me agarró de la muñeca. Me solté de ella sin pensarlo 2 veces. Si no recuerdo mal, nuestro contrato era muy claro. Una vez realizada la transacción, no debía haber ningún otro vínculo entre nosotros. Usted recibió el dinero, así que debería cumplir el acuerdo, señorita Reed. Me da igual si eres Sophia Reed o la gran heredera Reed. Nuestra relación terminó el año pasado, y me da igual lo que pretendas apareciendo ahora. Respiré hondo, intentando serenarme. Solo tengo una cosa que decir. La niña es mía. Su apellido es Foster. Ella no tiene nada que ver contigo ni con tu familia, y nadie me la va a quitar. Adam, nunca pensé en llevarme a la niña. De acuerdo. Si es así, entonces la que está siendo mezquina soy yo. Olvida lo que dije. Quiero irme a casa ahora. ¿Puedo? Tal vez mi estado era realmente tan grave, porque Sofía no intentó detenerme de nuevo. La señora Reed me llamó varias veces después, pero no contesté. Sofía también vino a casa de los Foster a visitarme, pero me negué a verla. Lily crecía día a día, y tal como había dicho el señor Jardín, sus ojos y cejas eran un reflejo de los de Sofía. También logré averiguar algunas cosas sobre Sofía gracias a él. Era hija única. Por parte de su abuelo materno, los Miller, y por parte de su abuelo paterno, los Grant, era la única heredera. Tenía 2 identidades. En Los Ángeles, era la señorita Sophia Reed, de la familia Reed. En Nueva York, era la joven amante de la familia Reed. En realidad, no era un engaño. Sophia Reed era su verdadero nombre, pero recordar lo poco que sabía de su pasado me avergonzaba. Única heredera de 2 familias poderosas, y yo la compadecí, queriendo darle 500.000 más. Me pregunto si Sofía se reía de mi ingenuidad cuando aceptó el dinero. A veces, de verdad, no lo entendía. Una mujer como ella podía tener al hombre que quisiera, cualquier emoción que deseara. ¿Por qué tenía que jugar conmigo así? Dijo que no tenía intención de llevarse al niño, pero no era tan ingenua como para creerle. Ambas familias tenían tan pocos herederos que, aunque a Sofía no le importara, a los mayores seguro que sí. ¿Y si de verdad decidían pelear conmigo por Lily? No me atrevía a imaginar las consecuencias. El resultado era obvio. Sería como una hormiga intentando detener un coche. Aunque me negué a reunirme con nadie de la familia Reed, Sofía logró colarse en mi vida sin hacer ruido. La familia Reed no mostró ningún interés en disputarme a Lily. Al contrario, los regalos que nos enviaban a Lily y a mí eran casi diarios. Aun cuando me negué a aceptarlos, persistieron. A veces, incluso el señor Jardín intentaba persuadirme. Que una familia de su posición sea tan humilde es verdaderamente raro. Mientras decía esto, Sofía lo esperaba abajo. Era septiembre en Nueva York, y aún hacía calor y humedad. Hacia el mediodía, el sol pegaba fuerte. El flequillo de Sofía estaba empapado de sudor, y una gran mancha en la espalda de su camisa estaba completamente calada. Señor, realmente no creo que la familia Reed tenga segundas intenciones. Y la señorita Reed, no parece mala persona, dijo el señor Jardín, mirando hacia abajo con un dejo de lástima.
Lo has visto tú mismo este último mes. Sinceramente, con los antecedentes de la señorita Reed, si de verdad quisiera hacer algo, ¿por qué se tomaría tantas molestias? No pude evitar mirar hacia abajo también. Sofía llevaba allí de pie casi 2 horas. El calor del verano seguía siendo intenso. Si algo le sucediera, pensaría en Lily y en sus ojos, que eran idénticos a los de ella. Al final, mi corazón se enterneció. Déjenla pasar. Que preparen té helado para combatir el calor. Hablé en voz baja, con la mirada fija en el hermoso y noble rostro de Sofía. Tras un largo rato, aparté la mirada. Bajó enseguida. Necesito hablar seriamente con ella. El señor Jardín bajó las escaleras, rebosante de alegría. Yo me quedé un rato arriba, me cambié de camisa y luego bajé. Sofía estaba sentada en la sala, tomando té. Cuando me vio, dejó la taza y se puso de pie. ¿Señor Foster? Hice que los criados se fueran y fui directo al grano. Señorita Reed, hablemos en serio hoy. ¿Qué pretenden exactamente tú y la señora Reed con todo esto? Sofía me miró, en silencio durante un largo rato. Oí el tic-tac del reloj de pared, el ocasional y perezoso trino de los pájaros enjaulados en el porche, y lo que parecía ser el débil llanto de Lily a lo lejos, que luego cesó. Todo estaba en silencio. El aire acondicionado estaba encendido, pero mi corazón era un manojo de frustración. Justo cuando mi paciencia se agotaba y estaba a punto de pedirle de nuevo que se fuera, Sofía finalmente habló. Señor Foster, quisiera pedirle que se case conmigo. Hizo una pausa. Una boda de verdad, una boda como debe ser, con todos los detalles. Me quedé atónita. La taza de té que tenía en la mano casi se me cae, pero Sofía continuó. Señor Foster, esto no es un impulso repentino, ni una decisión tomada tras sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Entonces, ¿qué es? Sofía esbozó una leve sonrisa. Adam, no sé si te acuerdas, pero hace 20 años tú y tu abuelo rescataron a unas personas en el mar. Claro que me acuerdo. Yo era muy pequeño entonces, pero mi abuelo me contó la historia tantas veces que aún la recuerdo. Chloe y su abuelo estaban entre las personas que rescató el yate privado de nuestra familia. Yo fui una de las personas que rescataste. Pero mi abuelo nunca te mencionó. Ese día, un primo me llevó en barco. Tenía miedo de que su familia se enterara y lo castigara, así que ocultó mi identidad. Yo solo tenía 8 años. La odisea en el mar me aterrorizó. Estuve a punto de morir. Al final, lo único que recuerdo es el nombre de Foster grabado en el yate. Mientras Sofía hablaba, su voz se suavizó al instante. Y un niño muy pequeño, muy lindo, que me dio una taza de agua caliente. Adam, durante todos estos años nunca abandoné la idea. Quería encontrar a esa persona y casarme con ella. Sofía llevaba mucho tiempo fuera, pero yo seguía hecha un lío. Llamé al señor Jardín al despacho. Señor Jardín, ¿cómo conoció a Sofía Reed? Señor, en realidad fue la señorita Reed quien se puso en contacto conmigo, dijo el señor Jardín, sin atreverse a mirarme. Ya había seleccionado 2 candidatas para usted y estaba a punto de enviarle sus expedientes. Pero la información y el currículum de la señorita Reed eran tan impecables, tan perfectos, que en privado me sentí muy inclinado a elegirla. Así que la dejé colarse en la fila. No esperaba que tú también la eligieras. No sabía si enfadarme o divertirme. Sin duda, tenía mucha confianza en sí misma. ¿Acaso se planteó qué habría pasado si no la hubiera elegido? Fue entonces cuando lo recordé. Había visto su foto. Su foto de identificación estaba en el archivo que Sofía había enviado. Y la verdad es que me cautivó su rostro a primera vista. Señor Jardín, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Señor, usted ni siquiera tiene 25 años todavía. Cuando dijiste que no te casarías ni formarías una familia de nuevo, nunca estuve de acuerdo. Eres tan joven, con toda la vida por delante. Si la señorita Reed es sincera, no hay nada de malo en intentarlo con ella. Además, la familia Reed no tiene intención de llevarse al niño. Creo que son sinceros. El señor Jardín suspiró con cariño. Sé que los Vance y esa sinvergüenza de Chloe te hirieron, pero aún hay mujeres buenas en el mundo, ¿no?
Pero me mintió. ¿Por qué no me buscó y me dijo que quería devolvernos el favor? Había tantas maneras de mostrar su gratitud. ¿Por qué tuvo que hacerlo así? El señor Jardín no pudo evitar reír. Bueno, señor, tenía usted un poco de prisa. Si la señorita Reed no hubiera intervenido a tiempo, quizá ya habría elegido a otra persona y estaría afrontando las consecuencias. Fue una jugada estratégica. La señorita Reed temía llegar demasiado tarde y arrepentirse el resto de su vida. Agarré una almohada y hundí la cara en ella. Pero estoy tan enfadada. Y la odio. ¿Para qué intentarlo con ella? Aunque quisiera salir con alguien, no necesariamente sería con ella. Hay muchísimas mujeres guapas y con talento en Nueva York. La señorita Collins, otra empleada, soltó una risita. De acuerdo, de acuerdo. El amo puede salir con quien quiera. Pero a pesar de sus palabras, la señorita Collins claramente había tomado partido. En cuanto se corrió la voz de que tenía una cita, Sofía lo supo. Acababa de sentarme con mi cita en una cafetería para tomar el té de la tarde cuando el Bentley de Sofía se detuvo al otro lado de la calle. Los dos estábamos solteros, pero por alguna razón, en cuanto apareció su coche, me sentí culpable por haber sido pillado con las manos en la masa. Sofía no me molestó. Ni siquiera se bajó del coche. Pero no podía quedarme quieta. Me obligué a inventar una excusa y despedí a la mujer que me acompañaba. Al empezar a oscurecer, finalmente agarré mi bolso y me levanté para irme. Sofía salió del coche. Las farolas se encendían una a una, bañándola en un resplandor brillante. Fingí no verla y seguí caminando calle abajo. Caminé hasta la intersección sin mirar atrás, pero sabía que me seguía. El semáforo se puso en verde. Justo cuando iba a cruzar la calle, Sofía me agarró suavemente la muñeca por detrás. Un ciclista pasó zumbando a mi lado. Sofía me puso delante de ella. El invierno comenzaba a llegar a Nueva York. Llevaba una gabardina azul marino. Adam, me llamó suavemente. Una ráfaga de viento nocturno me sorprendió, y ella extendió la mano y me alisó el pelo revuelto. Noté que alguien cerca parecía estar tomando fotos. En las últimas semanas, había oído todo tipo de rumores sobre la familia Reed y Sofía. Pasaba la mayor parte del tiempo en Los Ángeles, y cuando estaba en Nueva York, siempre era extremadamente discreta y misteriosa, y su paradero era impredecible. Pero últimamente venía a mi casa tan a menudo que había atraído la atención de los chismosos y los paparazzi. Sofía, creo que alguien nos está sacando una foto, dije, intentando apartarla. Pero Sofía simplemente me soltó la muñeca y me rodeó la cintura con los brazos. Lily tiene casi un año y está a punto de decirme, papá, ¿cuándo lo vas a hacer oficial? Esas fotos y vídeos se extendieron como la pólvora por Nueva York. Alguien con demasiado tiempo libre incluso se puso a analizar los labios de Sofía, intentando descifrar lo que me había dicho. Hasta Chloe vino a mi casa. Fue extraño. Ella estaba tan enamorada de Julian, pero habían pasado casi 2 años desde que anunciaron su compromiso y aún no se habían casado. La encontré en la sala. Chloe fue directa. La niña es de Sofía Reed. No respondí, sino que pregunté, ¿qué tiene que ver eso contigo? Adam, Sofía proviene de una familia increíblemente poderosa y es la única heredera por ambas ramas. ¿Qué crees que la motiva a acercarse a ti? Solo quiere llevarse al niño. Lo haga o no, ¿qué te importa? Adam, estoy pensando en ti. Me temo que te engañarán y terminarás siendo tú quien salga lastimado. ¿Qué podría quitarme? ¿Y si intenta llevarse a Lily? Te preocupas demasiado. Sofía llegó tan rápido que el señor Jardín debió de avisarle otra vez. Me recosté en el mullido sofá, saboreando mi té caliente con tranquilidad. Sofía entró con paso firme en la sala, sacudiéndose la nieve. Un sirviente le trajo rápidamente su telonjín favorito. Se sentó a mi lado, tan relajada y tranquila como si estuviera en su propia casa. Chloe parecía incómoda, pero se obligó a continuar. ¿Está diciendo que no tiene esa intención, señorita Reed? Lily es su hija, y además, una hija. Incluso si no la tiene, ¿qué hay de los mayores de su familia? Sostuve mi taza de té, observando cómo las hojas flotaban y se hundían.
Ese era un punto que también me intrigaba, pero nunca se lo había preguntado a Sofía. Sofía tomó un sorbo de su té, la tapa tintineó contra la taza. La habitación estaba cálida, pero afuera nevaba intensamente. Dejé la taza para mirar la nieve, pero Sofía me tomó la mano. Lily siempre será una niña de acogida. Eso nunca cambiará. Cuando dijo eso, Chloe puso cara de asombro. Sofía Reed, ¿de verdad puedes hacer eso? Yo también la miré. El tiempo dirá. Cualquiera puede decir cosas bonitas. Cualquiera puede hacer una promesa. El rostro de Chloe se ensombreció. Sofía soltó una risita. ¿Cierto? Cualquiera puede hacer una promesa. Tú y tu abuela deberían saberlo mejor que nadie. El rostro de Chloe palideció cadavérico. Sí. Todas las promesas que mi abuela me había hecho en el pasado, al final, no se cumplieron. Cuando mi abuelo me confió a ella, también prometió cuidarme bien, ayudarme a proteger a la familia adoptiva. Pero al final, sentí una sensación de liberación. En ese momento, por fin, me liberé por completo. Esperamos algo a cambio, y por eso terminamos tan decepcionados. Pero cuando no pedimos nada, a veces el destino nos ofrece la mejor solución posible. Por ejemplo, cuando me enviaron a Sofía Reed. Una vez formalizado nuestro compromiso, Sofía empezó a quedarse en la casa de acogida de forma habitual. Era la misma habitación, la misma noche tranquila. La única diferencia era que el rostro de Sofía no estaba cubierto por una venda de seda negra. Ambos habíamos bebido un poco. En un estado de embriaguez, la empujé hacia el sofá y la observé detenidamente por primera vez. ¿En qué piensas? ¿En por qué hiciste todo esto? Tenía que saldar una deuda que me había salvado la vida. La única manera era ofrecerme en matrimonio. Creo que la que sale perdiendo soy yo, bromeé. Sofía rió y me abrazó con más fuerza, apoyando la barbilla en mi hombro. Adam, fue mi culpa. Claro que fue tu culpa. No tienes ni idea de cuánto te odiaba, ni de cuánto me gustas. ¿De verdad vas a dejar que Lily conserve mi apellido? Claro que sí. Pero las familias Reed y Grant solo te tienen a ti. Ahora tenemos a Lily. Pero su apellido es Foster. ¿Es tan importante? Sofía alzó la vista y me besó suavemente. ¿Acaso eso la convierte en menos mi hija? ¿Acaso no lleva la sangre de las familias Reed y Foster? Pocas personas podrían pensar con tanta claridad. Supongo que cada uno se preocupa por cosas distintas. No pude evitar sonreír. Le tomé el rostro entre mis manos, igual que la otra noche, y le pregunté, ¿te has duchado? Sí, señor. Entonces quítate la ropa. Sus ojos brillaron con una sonrisa mientras me levantaba y me llevaba a un lado. Luego se puso de pie. En la cálida habitación, Sofía levantó las manos y se desabrochó la camisa. Estiró el dobladillo con un movimiento rápido y se desabrochó el cinturón. Pero esta vez no aparté la mirada. La observé hasta el final. Tosió levemente, y su mirada penetrante recorrió mi rostro. Adam, un hombre debería ser un poco más reservado. Me reí y la abracé. ¿Eres tímida? Sofía me sostuvo y me susurró al oído, «Señor, ¿puedo besarlo esta vez?» No respondí. Simplemente bajé la cabeza y la besé.